Hola a todos y a todas. Estamos en un video chat dedicado a cáncer de próstata. Un video chat que tiene un hashtag que se llama Pregunta Próstata y tenemos con nosotros una oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, María José Méndez. Hola, María José. Hola, ¿qué tal? Pues encantado de tenerte aquí con nosotros. María José es una profesional del Hospital Reina Sofía de Córdoba, es una persona muy ligada a la investigación, está muy ligada a los ensayos clínicos, por tanto es una persona a la cual podremos preguntar esos temas tan importantes que preocupan a muchos pacientes y es qué se está investigando en estos momentos en el ámbito del cáncer de próstata y por tanto intentaremos saber un poco qué es lo que se está haciendo hoy en día para conocer mejor qué tratamientos poner y qué hacer ante un cáncer de próstata. Pero antes de nada me gustaría que empezáramos por qué es el cáncer de próstata, si te parece, y así andamos, ¿vale? Bueno, pues así básicamente para que se entienda bien, un cáncer en general, ya sea en la próstata o en cualquier otro órgano, es un crecimiento incontrolado de células que ocurre dentro del organismo normalmente de forma espontánea. Normalmente, aunque hay algunos casos que están ligados a herencia y alteraciones genéticas, la mayoría son casos que ocurren en la edad adulta y normalmente como consecuencia del envejecimiento celular. Por eso es mucho más frecuente que aparezca cualquier cáncer en ancianos y en especial el cáncer de próstata, pues también es un cáncer del envejecimiento. Tengan un cáncer de próstata. Es que se ha perdido un momento la señal, Joan. ¿No te veo ahora? ¿Y Ahora sí, qué edad? ahora te veo. Es que se ha perdido tanto la señal como el sonido durante unos segundos. Pero sí, dime Perdona. otra vez. Pues, ¿a qué edad es He perdido la señal. la más normal? ¿A qué edad es ¿A qué edad la aparece el cáncer de próstata? más Es que normalmente el cáncer de próstata aparece en ancianos. Y en ancianos normalmente a partir de los 65-70 años, o sea, es la edad más habitual de aparición. Aunque lo que es cierto es que el riesgo comienza en la sexta década de la vida, que es a partir de los 50 años. Por eso a partir de los 50 años pues se recomienda que se realice al menos una determinación en primaria de una analítica de sangre y una valoración urológica si procede porque el médico de primaria piense que es recomendable en ese paciente. De todas formas, hay gente, para prevenir hay que hacer siempre determinación analítica de sangre y pruebas urológicas. Se recomienda hacer al menos un primer chequeo en los varones mayores de 50 años y en los varones mayores de 40 años si tienen algún antecedente familiar de primer grado. Eso quiere decir que hayan tenido un padre con un cáncer de próstata. Entonces esos varones sí que deben hacerse un chequeo antes, porque ahí sí que puede aumentar un poco el riesgo con respecto a la población normal. En el resto de la población, por supuesto, si tienen clínica deben consultar siempre con primaria y si no tienen clínica, yo al menos, aunque es verdad que los programas de screening en cáncer de próstata no están todavía bien establecidos como en cáncer de mama o en cáncer de colon, sí que se recomienda al menos una primera valoración a partir de los 50 años. Y la historia de hacer un PSA o no hacer un PSA o a qué edad adecuado. Pues ahí la verdad que hay mucha controversia al respecto, ¿no? Yo trabajo mucho con compañeros urólogos, ellos mismos dicen muchas veces que dudarían si se lo harían o no se harían un PSA a los 50 años, pero yo creo que es una determinación analítica, que es verdad que sacada fuera de contexto y no analizada de forma correcta puede dar lugar a veces a una alarma innecesaria, pero yo, aunque no esté todavía demostrado en programas de screening, yo creo que se les recomienda a cualquier varón, yo le recomiendo que se determine un PSA a partir de los 50 años. Muy bien, perfecto. Pues ya sabemos
algo más, es decir, que por tanto es un cáncer en mayores de 65 o 70 años que a partir de la sexta etapa, ¿no? Sexta edad de la vida hay que poder empezar a poder hacer, valorar el riesgo que tiene una persona un hombre de tener un cáncer de próstata y que en ese sentido lo ideal es hacer una analítica de sangre y unas pruebas urológicas, ¿no? Y en este caso tú valoras adecuado hacer un PSA a una persona mayor de 50 años si tiene algunas molestias o alguna cuestión. Sí. Si se realiza un PSA, y no quiero hablar tampoco de valores, pero bueno, el médico de primaria está capacitado para valorar una analítica. Si la analítica es un valor muy bajo y que supone un riesgo muy bajo, no habría que hacer ninguna prueba adicional. Si el PSA tiene algún indicio, probablemente el médico de primaria le realice también un tacto rectal al paciente y si hay alguna sospecha clínica, entonces lo derivaría al urólogo. Es decir, tampoco se debe derivar al urólogo a toda la población, porque si no estos compañeros tendrían una demanda brutal. Entonces, bueno, los especialistas ahora mismo somos los que somos y tampoco se puede derivar a toda la población, pero sí a través de primaria pues se puede realizar un primer chequeo y a través de ahí pues mandar al urólogo si hay ya una sospecha clínica de cáncer. Muy bien. Bien, ya sabemos mucho más para poder empezar y me gustaría empezar preguntarte qué tipos de cáncer de próstata hay. ¿Tipos de cáncer? Bueno, pues normalmente, afortunadamente, la mayoría del cáncer de próstata se diagnostica de forma localizada, es decir, no se ha extendido fuera del órgano que es la próstata. Bueno, la próstata en realidad es una glándula que está entre el recto y la vejiga y que es verdad que aunque crece con la edad, normalmente lo que crece normalmente es la hipertrofia prostática benigna, que es una lesión benigna, no el cáncer. En algunos casos, pues sí que se produce sobre la cápsula normalmente prostática o un tumor y normalmente se diagnostica afortunadamente la mayoría sin extensión ni a los ganglios ni a órganos vecinos. Aproximadamente en nuestro medio, porque se realizan más chequeos, yo diría que aproximadamente un 80% se diagnostica de forma precoz y un 5% son con metástasis a distancia y el resto pues también con una enfermedad un poco más localmente avanzada con afectación regional. Eso con respecto a la localización de la enfermedad o extensión. Y luego con respecto al tipo celular o al apellido más común del tumor, pues normalmente hablaríamos de adenocarcinoma, es el tumor más parecido y más frecuente en los varones, el adenocarcinoma de próstata. Luego hay otros tipos que son más agresivos, pero muy poco frecuentes. Por tanto, lo que nos has contado es que normalmente es a partir de ¿no? ¿Es así? Perdona, es que te he perdido de nuevo el sonido y la imagen. Tú en ningún momento Normalmente nos has dicho 80%. No, dice que... No, digo, normalmente nos comentabas que el 80% no se extiende a ganglios ni a órganos vecinos, ¿no? Es así. Por tanto, y que hay el 5% de ellos que tienen metástasis y que por tanto, afectarían a los órganos de al lado, ¿no? Me gustaría preguntarte sobre la agresividad del cáncer de próstata. La agresividad. ¿Son muy agresivos? Bueno, pues... O como decías, si el 80%... Sí. Pues afortunadamente más de un 50% de los casos son enfermedad muy localizada y de buen pronóstico. Y esos tumores realmente no son capaces ni siquiera de dar metástasis ni de, por supuesto, conseguir matar a un individuo que tenga un tumor de próstata de bajo grado. De hecho, se dice que en series que se han realizado en ancianos con autopsias, se ha visto que muchos de ellos tenían un cáncer de próstata incipiente, pero que nunca había llegado
a sobrepasar los límites de la próstata, ni a dar ni metástasis en los ganglios, ni nada, ¿no? O sea que esos son tumores que aparecen por el envejecimiento, pero no son capaces, no son letales en sí. Y más de un 50% del total de tumores de próstata realmente son de muy, muy buen pronóstico. Pero el 50% que sí puede dar, digamos, que aumenta la mortalidad, son los que son metastásicos al diagnóstico, es decir, ya están extendidos a huesos fundamentalmente, o aquellos que tienen mucha afectación de ganglios regionales. Esos tumores también, cuando son muy indiferenciados, son capaces de dar metástasis a distancia y de poder producir aumento de la mortalidad en los pacientes que lo padecen. Vale. Muy bien. Tenemos una pregunta, una persona que nos ha enviado una pregunta, dice, tengo un cáncer de próstata recién diagnosticado y me gustaría saber cuáles son mis opciones de tratamiento. Vale, bueno, la verdad que solo un cáncer de próstata son muy pocos datos para hacer un poco de estrategia de tratamiento. Entendemos que si, bueno, es una persona que consulta, quizás lo acaban de diagnosticar y quizás se trate de una enfermedad muy localizada. Entonces, bueno, es que, claro, las opciones dependen de cuánta extensión tiene de la enfermedad. Entonces, si ahora mismo lo único que tiene es una biopsia de cáncer de próstata, sin ningún dato más, es decir, tenía una sospecha por la analítica y por el tacto rectal, le han hecho una biopsia y tiene un carcinoma de próstata, pues yo le recomendaría que una vez que se conociera la extensión de la enfermedad, si se trata de una enfermedad localizada, pues es que, claro, depende de si es una enfermedad muy localizada sin ningún ganglio. Se puede en algunos casos, incluso si es un tumor muy localizado y de bajo grado, de muy poco indiferenciado, por así decirlo, esos tumores incluso en algunos casos se puede hacer vigilancia activa, es decir, ni siquiera requieren tratamiento de entrada. Eso se hace en casos muy seleccionados. Si se trata ya de un tumor que tiene un grado de diferenciación ya más a partir de un Gleason 7, que ahora podemos hablar un poco qué significa ese número, si ya se trata de tumores con un Gleason 7, esos tumores se pueden tratar o bien con radioterapia o bien con cirugía, dependiendo un poco de la edad del paciente, la comorbilidad y la preferencia también del paciente, sobre todo por la secuela a corto y largo plazo de ambos tratamientos. Hablando de los Gleason, de la puntuación Gleason, hay una persona que pregunta qué significa, en qué consiste la puntuación Gleason de Gleason. Bueno, pues lo que comentaba antes, normalmente cuando el médico realiza una biopsia, la manda al patólogo, el patólogo es el médico encargado de ver al microscopio esa biopsia con una tinción especial y va a ver si se trata de un tumor muy indiferenciado, es decir, con tendencia a crecer muy rápido. Eso ocurre en los tumores que son Gleason a partir de 7, sobre todo 8, 9 de Gleason son tumores muy agresivos y de peor pronóstico. No quiere decir que, por supuesto, no tengan tratamiento, pero son de peor pronóstico. Y tumores de bajo grado, 4, 5 o hasta 6, son tumores menos diferenciados, menos agresivos y, por tanto, de mejor pronóstico. Muy bien. Muy bien, perfecto. Hay una persona que nos pregunta cómo afecta la vida cotidiana un cáncer de próstata. Pregunta si puede trabajar, hacer ejercicio y realizar sus actividades habituales. Entiendo que se refiere a cuando ya está en tratamiento, ¿no? Para el cáncer de próstata. Efectivamente, sí. Bueno, pues, pregunta, mejor dicho, sí. ¿cómo afectará mi cáncer de próstata a mi vida cotidiana? Sí. Bueno, pues ¿Cáncer de próstata? sí, efectivamente, claro, un cáncer de próstata que requiera tratamiento, ya sea cirugía o radioterapia, pues evidentemente va a conllevar un cambio un poco en su vida, pero en la mayoría de los casos puede ser temporal y el paciente puede incorporarse posteriormente a su actividad normal. Sí que es cierto que, bueno, que dependiendo de qué tratamiento se haya hecho, va a tener probablemente alguna secuela.
en algunos casos de mayor o menor grado, dependiendo un poco de la toxicidad que tengan con los distintos tratamientos, porque tanto la radioterapia como la cirugía en la enfermedad de este tipo localizada también produce secuelas. Pero sí que es verdad que los tratamientos cada vez, tanto la cirugía como la radioterapia, ha mejorado mucho, ha mejorado también la recuperación de los pacientes y las secuelas también han disminuido en intensidad, de forma que muchos pacientes pueden hacer una vida prácticamente normal después de haber sido tratados. Y durante el tratamiento, pues evidentemente, bueno, pues sí que en algunos casos pues, conlleva que tengan algo de incontinencia de orina, algo de impotencia, cansancio físico durante el tratamiento, en función un poco de qué estrategia o tipo de tratamiento se haya elegido. De alguna forma has tocado algunos de los temas que nos preguntaba, seguramente es la misma persona porque ha preguntado, ligado a la pregunta anterior, dice, ¿podré tener dificultades para controlar mi vejiga o para controlar a nivel intestinal? Pues también aquí depende de qué tipo de tratamiento haya optado el paciente inicialmente. Si se ha optado por la cirugía inicialmente en todos los pacientes conlleva el que tengan que ser portadores de una sonda durante un tiempo hasta que se recuperen, con lo cual al principio en una cirugía sí que es más frecuente que haya incontinencia urinaria. Y si han optado por la radioterapia a lo mejor durante el tratamiento no produce tanta incontinencia, pero sí puede producir, por ejemplo, mayor número de deposiciones, de aumento a tendencia a la diarrea, porque son tratamientos muy continuados que hacen a veces esa radiación, también la recibe el intestino y entonces pues, pueden tener a lo mejor incontinencia, pero más de esfínter anal en lugar de esfínter vesical. Pero sí que ambas cosas son posibles como secuela de estos tratamientos. Vale. Y sobre su vida sexual, pregunta. Digo, probablemente es la misma persona, digo, porque ha hecho las preguntas una detrás de otra, probablemente es la Están misma. relacionadas, sí. Bueno, pues por supuesto, el cáncer de próstata, bueno, si se trata de pacientes ancianos, esos pacientes ya de por sí, por su edad, tienen una disminución de la función sexual, sobre todo tienen más tendencia a tener disfunción eréctil. Si se trata de pacientes más jóvenes, que evidentemente no la tienen, esos pacientes sí que, tanto como la cirugía como con la radioterapia, pueden tener problemas de impotencia o de disfunción porque el tipo de cirugía que se realiza, en algunos casos no es posible preservar los nervios pudendos y esa alteración que produce la cirugía como consecuencia produce una disminución o una disfunción eréctil. Afortunadamente, bueno, pues es verdad que la cirugía ha mejorado, la radioterapia también, y aunque se puede producir, también hay tratamientos por parte de los urólogos que se dedican a la andrología que pueden ayudar, si hay una alteración muy profunda, pueden al menos ayudar o disminuir la intensidad de la disfunción eréctil con determinados fármacos. Luego, por otro lado, pues sí que ya no, ahora mismo estábamos más en la enfermedad localizada, pero lo que es cierto es que determinados tratamientos que usamos para el cáncer de próstata, durante la radioterapia en algunos casos se utiliza mucho los agentes hormonales que lo que hacen es como una especie de castración química con hormonas. Entonces, esta castración, pues durante ese periodo sí que es cierto que el paciente tiene una disminución de la testosterona y, por tanto, una alteración en su vida sexual importante. Lo que pasa es que durante la radioterapia en algunos casos es algo transitorio porque se hace como tratamiento complementario a la radioterapia y luego se elimina. Con lo cual el paciente al acabar la radioterapia puede recuperar otra vez toda esa pérdida. Muy bien. Has hablado de radioterapia, has hablado de cirugía. ¿La quimioterapia forma parte de la lista de tratamientos que un paciente puede obtener para tratar un cáncer de próstata? Pues la quimioterapia cada vez está avanzando más en todas las fases de la enfermedad. Prácticamente hasta el año 2004 no se empezó a utilizar de forma rutinaria la quimioterapia en la enfermedad ya más avanzada, porque previamente tampoco apenas se utilizaba,
Primero se empezó a utilizar en enfermedad muy avanzada en pacientes que ya habían fracasado a muchos tratamientos, al tratamiento local y al tratamiento con hormonas, y ya cada vez está migrando a estadios más avanzados. Y en la actualidad se utiliza ya también en pacientes que se diagnostican metastásicos de debut, sobre todo en el grupo que tiene una alta carga tumoral y que tiene muchas localizaciones metastásicas en el hueso. En esos pacientes ya la quimioterapia también tiene indicación y se administra al principio solo durante 6 ciclos y luego se continúa solo con la hormona. Y también están saliendo ensayos clínicos en los que se utiliza la quimioterapia junto a la radioterapia para aumentar un poco, y la hormonoterapia, o sea, todo, sería una triple terapia para mejorar los resultados. Y de esto estamos teniendo más datos, aunque no se ha incorporado todavía en el día a día. Eso sería un poco más en fase de investigación. Muy bien. Hablando un poco de lo de investigación, ¿no? Me gustaría que nos contaras qué se está investigando. Tú estás metida, cada vez que hemos hablado dices, tengo reunión sobre ensayos clínicos, por tanto, una de tus líneas de trabajo es esta. Pues sí. Cuéntanos un poco qué hay en ese ámbito. Pues sí, afortunadamente también prácticamente no teníamos fármacos hace 10 años prácticamente, y cada vez se han incorporado más agentes a los tratamientos. Yo, como tú bien has dicho, me considero una médico que le encanta ver pacientes y además le encanta la investigación clínica, porque la investigación clínica aplica en pacientes todo lo más novedoso, todo lo que está teniendo ya datos muy buenos en fases más precoces de la enfermedad, más avanzadas de la enfermedad, y se va testando en fases cada vez más precoces. Y en esto, afortunadamente, los hospitales españoles y andaluces en concreto también, tenemos un montón de ensayos clínicos en marcha. Lo que más se está trabajando ahora mismo se está trabajando con agentes hormonales de nueva generación, que algunos de ellos ya los tenemos comercializados en fases avanzadas, pero también están migrando a fases más... Es que en oncología siempre funciona así. Primero en enfermos, digamos, que no tienen opciones, cuando se demuestra que han funcionado ahí, pues ya se intentan adelantar a enfermos que afortunadamente todavía les quedan muchas opciones, pero para ver si el añadirlo al principio mejora los resultados de supervivencia. Entonces, básicamente sería combinaciones con nuevos agentes hormonales de nueva generación, que no son ya las hormonas antiguas, quimioterapia y quimioterapia de nueva generación. Y luego también se está trabajando mucho con determinadas mutaciones. Algunos pacientes con cáncer de próstata tienen unas mutaciones que también tienen algunos pacientes con cáncer de mama y algunas pacientes con cáncer de ovario. Son mutaciones de los genes reparadores del DNA y son muy conocidas a nivel de la opinión pública porque, bueno, pues se incide mucho en ellas porque son pacientes que tienen esas mutaciones, tienen un riesgo muy alto de desarrollar neoplasias, tanto de mama como de ovario, y en el caso de familias con cáncer de próstata, pues algunos en concreto que tienen estas mutaciones, ya sea desde que nacieron o ya sea como fruto de una enfermedad muy tratada, que también pueden aparecer, pues se tratan con agentes orales solo para esos pacientes que tienen mutaciones. Y la inmunoterapia también, más tímidamente que en otros tumores, también se está incorporando al cáncer de próstata y esperemos, yo creo que en el plazo de un par de años podamos tener resultados buenos con la inmunoterapia en cáncer de próstata. Muy bien. Por tanto, de alguna forma nos estás diciendo que el futuro del cáncer de próstata va a variar mucho el tratamiento, probablemente. Sí, probablemente vamos a poder identificar mejor poblaciones, aunque sea un mismo cáncer, el cáncer de próstata, tenga distintas poblaciones, y dependiendo de qué población sea, por ejemplo, los pacientes que tienen esas mutaciones, a lo mejor de entrada se tratan con estos fármacos que van para esas mutaciones y luego se tratan con lo habitual. Los que no lo tengan, a lo mejor son tumores que no responden a hormonas, se traten más con quimio, y los que sean pacientes que respondedores, que tú ya lo sepas identificar a priori por análisis molecular, pues se puedan tratar con agentes hormonales directamente, porque sabremos o
esperaremos obtener mejores resultados, sobre todo en el análisis de biomarcadores y poder conocer eso desde el principio para enfocar al paciente de una manera u otra. Pero sí, probablemente va a cambiar mucho el tratamiento en breve. De hecho, ha cambiado en los últimos 5 años mucho. Tú decías que hace 10 años no había casi tratamientos, ¿no? Durante 50 años, es que eso ha sido muy curioso en cáncer de próstata, pero prácticamente durante más de 50 años, desde que se descubrió que la orquiectomía, que era quitar el testículo o bien producir una castración química, los pacientes con cáncer de próstata respondían. Desde que se descubrió eso, que eso fue fruto de un premio Nobel en el año, alrededor del año, antes de los años 60, durante un montón de tiempo, más de 50, ha sido el único tratamiento disponible para cáncer de próstata que haya demostrado un beneficio significativo. Y a partir de ahí, de 2004, es cuando se han empezado a probar agentes prácticamente uno año tras otro. O sea que ahora prácticamente tenemos distintos tipos de agentes. Tenemos también unos agentes que antes no he mencionado, que son radiofármacos para el hueso, porque cuando el paciente con cáncer de próstata tiene metástasis, habitualmente más de un 80% de tener metástasis va a tenerla en el hueso. Y también tenemos unos radiofármacos que son muy poco tóxicos y muy letales para las metástasis óseas que tiene el paciente con cáncer de próstata. Esos fármacos también se pueden administrar y constituyen un tipo de línea que no tiene nada que ver ni con la quimio, ni con los agentes hormonales, ni con estos fármacos que he mencionado previamente. O sea que prácticamente funciona ahora mismo todo lo que utilizamos en oncología, o sea, quimioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia menos y radiofármacos. O sea, todo eso lo utilizamos ahora mismo en cáncer de próstata. Muy bien. Cuéntanos un poco de cómo va a ser el futuro, ¿no? O cómo está haciéndose o dónde se está trabajando en estos momentos. Pero también me gustaría que nos valoraras algunas de las cosas que nos plantean algunos pacientes y es un poco teniendo en cuenta, yo no sé si tengo ningún cáncer de próstata y es qué me tengo que hacer, qué tengo que hacer, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos a dar Sí. ante esta situación de cómo abordar una situación de un posible cáncer de próstata? O sea, ya tiene un diagnóstico preliminar, ¿no? de cáncer de próstata, entiendo, ¿no? Podemos hacer un poco una hipótesis, ¿no? De un paciente que acaba de ser diagnosticado, pero lo único que tiene es una biopsia. No, ¿no? me estaba refiriendo a que no lo tengo, pero podría tenerlo, ¿no? O sea, ¿qué debo hacer, no? ¿Qué recomendaciones? Bueno, sí, las recomendaciones es lo que he comentado previamente. La verdad, pacientes muy jóvenes, en general, el cáncer de próstata es una enfermedad del envejecimiento y pacientes de menos de 50 años, excepto que tengan antecedentes familiares, que sí que los pacientes que tengan un padre que ha tenido un cáncer de próstata, eso sí, a los 40 años se deben hacer un primer análisis. En el resto de pacientes, hasta los 50, yo no recomendaría nada excepto que hubiera síntomas. Si hay síntomas que no son normales con esa edad, de alteraciones urinarias, molestias, pues entonces sí que recomiendo que vayan al médico y comenten esa molestia y se haga un análisis. Y a partir de los 50, pues como el riesgo sí que aumenta, pues al menos una analítica y una valoración en el médico de atención primaria. ¿Algo que creas importante en pacientes? La escuela de pacientes es baja con pacientes. Lo que intentamos es pacientes a que se formen e incluso que ayuden a otros autores. ¿Cuál es el elemento que nos permita darles algunas pistas mayores para abordar
un posible cáncer de próstata, que tú decías muy bien que es un cáncer ligado al envejecimiento, ¿no? Es decir, que así como vas avanzando la vida, las células se van, diríamos, están afectadas, empiezan a diferenciarse de una manera patológica en ese sentido y producir un cáncer de próstata, ¿no? ¿Qué podríamos decir en ese sentido? Como recomendación a la población en general, ¿no? A ver, realmente es que la mayoría de cáncer de próstata no produce síntomas, porque los síntomas que he comentado de urgencia para orinar, cantidad de veces que se levanta el paciente para orinar por la noche, que eso se llama nicturia, pues normalmente la nicturia, la disminución de la potencia del chorro, digamos, o la urgencia misional, pues pueden ocurrir más por la edad, por una hipertrofia prostática benigna. Entonces, en un paciente que sea mayor, bueno, pues vigilar un poco esos síntomas, aunque la mayoría de las veces se trata de una enfermedad benigna, es decir, tampoco que ahora todo el mundo que tenga ese tipo de cosas en la edad ya a partir de los 60, 70 años no se asuste, porque la mayoría va a ser una patología benigna, pero bueno, que esté un poco más atento. Y por supuesto, bueno, pues como aunque es muy poco frecuente, pero hay algunos pacientes que tienen ya metástasis cuando se diagnostican, pues todo el tipo de dolor óseo, que sobre todo va a cada vez a más, que no se mejora ni con el reposo, que te despierta y que va aumentando en intensidad, pues también requiere una valoración por parte del médico de atención primaria, que debe solicitar pruebas si no cuadra mucho con un dolor tipo reumatológico normal. Eso sería así un poco lo más frecuente, porque afortunadamente, bueno, la mayoría se diagnostican a veces muy precoces y solo por un simple análisis, no hay síntomas clínicos de la enfermedad. Muy bien. Por tanto, la clave es, a partir de cierta edad, a partir de los 50 años, valorar cuáles son los elementos que pueden, con su médico de cabecera, valorar si es necesario hacer alguna analítica de sangre o alguna prueba urológica que pueda detectarnos o ayudar a detectar un posible cáncer de próstata. Y si fuera necesario, a partir de ahí, o el urólogo o el oncólogo, valorar cuáles serían los tratamientos adecuados para esa persona en el caso de que tuviera un cáncer de próstata, ¿no? Sí, yo lo que sí recomiendo, y yo creo que cada vez está cambiando muchísimo y en eso vosotros estáis ayudando mucho más, es un paciente bien informado, es un paciente que sabe elegir mejor. Entonces, lo que yo sí recomiendo es que el paciente se ha valorado, por ejemplo, si hay dos opciones de tratamiento y tanto se puede hacer cirugía como radioterapia, que sea valorado por los médicos que administran ese tipo de tratamiento, ya sea el urólogo o el oncólogo radioterápico, porque el paciente tiene que decidir, pero conociendo las dos opciones bien. Entonces, en ese sentido sí que animo a que los pacientes siempre sean valorados y que se informen muy bien antes de seleccionar a un determinado tipo de tratamiento y que se lean un poco los pros y los contras de cada uno y no simplemente nos dejen a nosotros la papeleta de decir, ¿qué haría usted? ¿No? Porque yo creo que en eso el perfil está cambiando afortunadamente y que el paciente también tiene mucho que decir en todo esto. Sin duda alguna. ¿Alguna cosa más que creas importante que conozcan nuestros pacientes y que no ha salido? ¿O que creas que vale la pena que conozcan? ¿Algo que añadir? Bueno, yo como oncóloga, como con todo el tema este de ensayos, que en la mayoría de los casos, tanto en la enfermedad localizada como en la enfermedad avanzada, yo recomiendo mucho la inclusión en ensayos clínicos, porque normalmente los ensayos clínicos ya en las situaciones que tenemos ahora mismo en general en Andalucía, muchos son ensayos fase 3 que comparan ya con el estándar, es decir, que en esos ensayos clínicos no van a perder nada, ni se va a experimentar normalmente nada que no sea seguro. Entonces, como ya sabemos lo que da la ciencia que tenemos hasta ahora, pues yo siempre recomiendo que si hay posibilidad, pues se incluyan en ensayos clínicos, que no son para experimentar con los pacientes, que normalmente es para algo bueno para ellos. Eso sí lo recomendaría eso, una gran información por parte de ellos y que pregunten si hay ensayos clínicos disponibles porque son buenas opciones normalmente.
Muy bien, María José. Un placer haberte tenido, un placer haber conocido la cantidad de líneas de tratamiento que hay en la actualidad y que seguramente harán que el cáncer de próstata no se parezca en nada en el futuro a cómo está siendo tratado en estos momentos y que nos permita avanzar, ¿no? Para eso es muy importante que los pacientes a partir de los 50 años sean conscientes de que tienen que hablar con su médico de cabecera para valorar si necesitan hacerse alguna prueba, si tienen algunos antecedentes, un poco cuáles serían los elementos a hacer para que, un poco como decía, si la mayoría de los cánceres que se diagnostican son en buen pronóstico, por tanto, que siga siendo así, incluso cada vez mejor, ¿no? Esa sería lo ideal, ¿no? Sí, en ese sentido también me gustaría destacar que es verdad que a veces el cáncer de próstata, no hemos hablado un poco de números por no dar muchas cifras, pero es verdad que es el cáncer en España más frecuente en el varón, es más frecuente que el cáncer de pulmón, aunque el cáncer de pulmón, por supuesto, es el que más mata, pero el cáncer de próstata es el que más se diagnostica y a veces los pacientes no son visibles, ¿no? Entonces, al contrario que las mujeres que sí que vamos más a las revisiones del ginecólogo, estamos como más pendientes de todo eso, pues creo que el varón con cáncer de próstata debe ser también más visible porque no pasa nada, la mayoría se cura y pueden ayudar mucho a otros pacientes si aumenta la visibilidad de la enfermedad en la población. Entonces, también me gustaría eso, que en un futuro tuviera la misma visibilidad que tiene el cáncer de mama, porque es que es igual de frecuente o incluso más. Muy bien. Eso es muy importante, por tanto, dar esta sesión de hoy con la sesión de mañana que vamos a realizar, lo que pretenden es poner en valor la importancia de un cáncer que, como tú dices, tiene que tener una mayor visibilidad, porque siendo un cáncer el más frecuente en el varón, no el que más mata, que sería el cáncer de pulmón, pero es el más frecuente en el varón, tenga una visibilidad mucho mayor para poder hacer el diagnóstico más temprano y el tratamiento más adecuado cuanto más pronto se haga, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Efectivamente. Muy bien, pues muchísimas gracias, María José, por haber estado con nosotros, un placer, y esperamos seguir colaborando con el Hospital Reina Sofía, contigo misma, en cuestiones hablando de cáncer o hablando de cáncer de próstata o de otros cánceres que siempre son objeto de nuestros videochats. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti también y por hacer esta labor de divulgación tan buena. Muchas gracias. Muy bien. Pues nada, gracias a ti, ¿eh? Gracias.